A ver, ¿me pueden confirmar si pueden ver toda la pantalla en modo presentación? Vamos a ver aquí. Parece que sí. Ya. Chicos, muy buenas tardes aún y bienvenidos a las asesorías de biología celular y molecular, que es el nombre completo. Decimos biología para abreviarlo. Algunos ya habrán desarrollado las clases teóricas y los seminarios, por tanto, para ponernos al día, como habíamos pactado previamente, vamos a desarrollar dos sesiones. Vamos a desarrollar la primera, les doy un break y luego vamos por la segunda. Cada una tiene los pretest y post-test referentes a esta. Ahora, tema importante o el primero, la base de estas 14 sesiones que van a tener es el origen de la vida, teorías y evolución. ¿Por qué es importante más allá de un contexto histórico que vamos a tener nosotros aquí? Vamos a tener estos tres apartados. Las teorías del origen de la vida, las teorías de evolución y una pequeña clasificación de los seres vivos. ¿Por qué viene a ser esto importante o por qué llega a cobrar relevancia para nosotros? Pues estas preguntas siempre vienen en el parcial. Créanme, cuando ustedes bajen la guardia o cuando crean que no viene, la que no sepan es la que les va a tocar. Ya se los digo desde ahora. Definiciones importantes, vida y ser vivo. En este caso, en cuanto a las definiciones, acá es vista. La vida es la capacidad que tiene un ser de nacer, crecer, metabolizar, responder estímulos, reproducirse y morir. Es como el naces, creces, te reproduces y mueres, pero importante, metabolizar, responder estímulos, reproducirse y morir. Ahora, ¿por qué es importante esto de aquí? Porque en la clasificación de un ser vivo, el metabolismo y la respuesta a estímulos son de carácter importante. ¿Por qué? Porque para un ser vivo es cualquier sistema químico capaz, como mínimo, de transferir su información molecular a través de autorreproducción y evolucionar. ¿Cómo este ser vivo con un sistema químico capaz va a poder ser capaz de autorreproducirse y de evolucionar? Pues gracias a su metabolismo y respuesta a estímulos. Como dice aquí, a lo largo de sucesivas generaciones e incluso puede evolucionar. Un tema importante o apartado que creo que es súper importante para ustedes es esto de aquí. El curso habla mucho de lo que sería la, la herencia. Entonces, la pregunta que sale a colación es, ¿cómo se transfiere esta información molecular? ¿Cómo la vamos heredando? Los animales, los seres vivos, propiamente los humanos. ¿Cómo es que llegamos a esto? Pues esto básicamente es a través del material genético, que es el ADN, que luego va a pasar a una pequeña molécula, es decir, se va a sintetizar una molécula más pequeña, que es el ARN. Hay diversos tipos, pero esto hay que tenerlo en cuenta. El ADN es el almacenamiento como tal y el ARN es lo que vamos a utilizar. ¿Por qué saco a colación esto? Porque este es lo final del curso. A partir de la segunda mitad, todo va a estar relacionado mucho más con esto. Ahora, importante, si alguno tiene alguna consulta, duda, lo que sea, si es que no lo veo, puede interrumpirme, abrir su micro, consultar. Cualquier pregunta es buena. O como le dicen los docentes en todas nuestras clases, aquí sí vale equivocarnos, porque más adelante ya es un poco complicado. Y bueno, entonces, teorías del origen de la vida. Aquí, importante. Creacionismo, panspermia, generación espontánea y origen químico de la vida. Sin entrar mucho a temas de religión
y demás cosas, nosotros debemos conocer lo que la ciencia dicta o lo que nos está diciendo. Por ejemplo, el creacionismo es algo bastante ligado a la religión, lo cual no tiene de malo, de hecho tiene cierto valor. La generación espontánea, pues, en su tiempo fue bastante aplaudida y digamos como que se estableció bastante. Pero luego con el origen químico de la vida todo cambia. Y en cuanto a la panspermia, pues tiene algo real y no tanto. Entonces, digamos, rigurosamente, si alguien te pregunta cómo puedes confirmar que la vida se originó por la panspermia, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque no hay forma de saberlo al 100%. Entonces, primero el creacionismo. La frase importante aquí es que una fuerza sobrenatural o divina, es decir, algo ajeno, más enaltecido o con más poder que nosotros, creó la vida. Con esto, ustedes ya se saben el creacionismo. Sin embargo, también es importante conocer otros aspectos de este en comparativa con otras teorías. Nos dice que cada especie es el resultado individual o separado de otras. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Ah, básicamente va por la corriente o digamos el pensamiento del inmovilismo de especies. Imagínense que las jirafas y nosotros hayamos existido como tal todo el tiempo, es decir, básicamente todo lo que vemos, todo lo que conocemos de los seres vivos se estableció como es ahora y así es como es. Entonces, esta teoría contradice un poco lo que sería la evolución, y aquí lo pongo, opone la evolución, y cada especie es tal cual se creó. Ahora, a nivel científico, surge esto de aquí. Es ignorada o no es tomada en cuenta por la comunidad científica. ¿Y por qué? Porque no sabemos cómo se comprueba. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, si tú crees que la vida la creó Dios o una entidad, una fuerza sobrenatural o divina, independientemente de tu religión, hable de Dios de manera general, ¿cómo ustedes me podrían comprobar que eso pasó? ¿O cómo yo les podría decir que no pasa así? Digamos que por ese lado la discusión como que se trunca un poco. Y en el método científico siempre está lo que es comprobar, analizar, entender las cosas. Si es algo que va más allá del entendimiento, pues eso causa que sea ignorado por la ciencia. Luego tenemos la teoría de la generación espontánea. Importante y no lo olviden, Aristóteles. Ahora, a Aristóteles se le atribuye la teoría, pero en realidad es una serie de otros científicos de antaño o pensadores ya habían pensado en esto, por eso agrego aquí antecesores. Este sujeto de aquí es el más importante, entre comillas, para esto de aquí, pero ya había muchas personas que pensaban o pensaban fragmentos de esto y recién llegaron como que a unirlo en el tiempo de Aristóteles. Sinónimo de generación espontánea, abiogénesis. Ahora, para entender un poco, generación espontánea, ¿por qué nos importa? Bueno, porque marcó varios hitos históricos y así haya sido equivocada, marcó la pauta para que diferentes investigadores o científicos desarrollen las teorías o lleguen a conclusiones que conocemos el día de hoy. Ahora, generación espontánea es decir que la vida se crea de la nada o que hayan ciertos factores que ayuden a crearla. Esto contradice este pequeño punto de aquí, autorreproducción y evolución. Entonces, nos dice que la vida básicamente se crea sin necesidad de vida, a partir de algo inanimado. Y aquí lo ponemos. Materia inerte
sin ningún proceso previo. Esta es la base de esta teoría. Ahora, antes de ir al experimento, ¿qué pensaban las personas en este momento? Básicamente que cualquier desperdicio, acumulo o demás depósito, lo que haya, generaba moscas, gusanos y demás. Entonces, ¿qué creían? Que a partir de esta materia inerte se generaban todas estas plagas o bichos. Eso es básicamente lo que plantea la teoría de la generación espontánea. Digamos, tú dejas ropa sucia en la esquina de tu cuarto y de la ropa sucia, que es materia inerte, comenzaban a salir arañas, moscas, gusanos, cuando en realidad, digamos que lo canónico de la vida es que una mosca deja sus huevos, una araña deja sus huevos, cualquier animal deja sus huevos, en el caso que los pongan, no todos ponen huevos. En el caso de los insectos, y a partir de estas como nacían. Pero la teoría de la generación espontánea no decía eso. Decía, materia inerte se va a generar algo. Y bueno, aquí tenemos un experimento importante y que nunca se deben olvidar. Francisco Redi, que era todo lo que ven aquí, es decir, una persona bastante dedicada al estudio, como todos nosotros, a nuestra manera. Ah, ¿Qué hizo? Agarró 3 frascos y con estos aplicó diferentes barreras. Primero dejó uno descubierto con carne en descomposición. Dejó otro tapado con lo que sería una especie de corcho. Entonces, aquí tenemos que hay una vía libre de entrada y de salida. Una mosca o cualquier insecto dejaba sus huevos aquí. Y luego aparecían las larvas y propiamente el insecto. En cambio, al estar este frasco tapado herméticamente, sin poder ingresar ni la mosca ni nada parecido, es decir, esto le evitaba cualquier filtración, la carne se mantenía allí. Sin embargo, si ponían un pedazo de tela o de gasa, el cual era fijado de esta manera, digamos que existía cierta fuga del contenido, en este caso digamos de gases, algo similar. Entonces, las mosquitas que ven aquí se sentían atraídas por esto y dejaban sus huevos aquí. Y así se generaba. Entonces, ¿de qué consta este experimento? Resumiéndolo, la primera barrera no existía. Entonces, las moscas dejaban sus huevos. En el segundo frasco, es, Francisco Redi lo que hizo fue sellarlo. Entonces, si está sellado y no ocurre nada, ¿qué significa? Que las moscas tienen algún efecto, son las responsables. Traslapando esto al tercer frasco, las moscas sí acuden al frasco, pero no llegan a pasar. Entonces los gusanos ya no están aquí, están en su tapa. ¿Qué significa esto? Simple y llanamente que las moscas eran las responsables de dejar sus huevos y que así proliferen los gusanos o las larvas. Y bueno, en eso consta el experimento. Básicamente refutó la tesis de Aristóteles con este experimento. Ya les expliqué. Esto fue como un pergamino, una gasa, una tela. Pero aquí viene el problema. No fueron tomadas en cuenta ninguna de sus observaciones. Es decir, su experimento no fue validado por el resto de la comunidad. De tal manera, básicamente no llegó a nada. Pasamos a la teoría de la panspermia. Y chicos, hasta aquí alguna duda, consulta que tengan. ¿Todo les quedó claro? Estoy yendo muy rápido, muy lento. Todos los comentarios son recibidos.
Bien. Teoría de la panspermia. Aquí el creador o digamos quien la planteó es Svante August Arrhenius. ¿Qué tiene importante la teoría de la panspermia? Pues no puede ser rechazada, tiene puntos válidos y nos ofrece, digamos, perspectivas de la vida. Por ejemplo, muchos dicen que solo hay vida en la Tierra, que no existe nada afuera, lo cual, digamos, desde mi punto de vista, sin ser un especialista, digo, si el milagro de la vida pudo concebirse en un planeta como el nuestro y existen una infinidad de sistemas y planetas, pues a su manera también debe existir la vida en esos lugares. Sin andar mucho, ¿de qué consta la panspermia? Propagación de la vida a través de esporas de microorganismos que viajaban en meteoritos procedentes de otros sistemas solares. Aquí tenemos formas de vida en un meteorito. El meteorito pasa por aquí, se siente atraído por la fuerza gravitacional de la Tierra, impacta y a partir de estos microorganismos se genera la vida y la evolución de esta manera. Ah, algo posible, tampoco imposible, bastante acercado porque se han encontrado aminoácidos en meteoritos. Este es un punto a favor. Y fósiles de bacterias. Es decir, la vida fuera de nuestro planeta existe, de una u otra manera. Ahora, ¿cuál es el predicamento de esta teoría? Pues imagínense encontrar los meteoritos después de miles de años. Es decir, esta fue la cuna de la humanidad o de la evolución. Un poco difícil, demasiado. Entonces, esto de aquí no resuelve ninguna de las interrogantes del origen de la vida. Solo abre más que nada una posibilidad y se ve apoyada por estos puntos a favor o de aceptación. Y aquí viene como lo pesado, entre comillas, el origen químico de la vida. Si siguen llevando su teoría del seminario, pues su teoría, su lectura del seminario que yo llevé, profundizan mucho más de estas teorías y demás. Quienes la propusieron, Oparin y Haldane. Sí, este es su apellido. Estos de acá eran nombres o algo parecido. Am, Oparin de origen ruso, Haldane inglés. La teoría más aceptada para explicar el origen de la vida. Ahora, ustedes están llevando física, así que vamos a integrar un poco por este lado. Hay cosas básicas, no se preocupen. Entonces, nos dice que existe una evolución química y fenómenos físicos de la materia. ¿A qué hace referencia esto? Mm, bueno, imaginen la Tierra como un laboratorio con diferentes sustratos o materias, al cual lo vamos a calentar, le vamos a poner electricidad y diferentes cosas. Así era la Tierra primitiva. Ahora vamos a explicar por qué. Teníamos una atmósfera reductora. ¿Qué significa reductora? Que básicamente, a ver, se lo voy a poner aquí. Disculparán la letra. Reducir y oxidar. Oxidar significa más oxígeno. Y reducir hidrógeno. Caso contrario, reducir es quitar un oxígeno. Esto es en cuanto a reducir y oxidar, de la manera más fácil explicada. Y esto tiene que ser uno de estos dos, o este o este. Ahora, entonces, si teníamos una atmósfera reductora, teníamos más hidrógenos.
Es decir, a todas las moléculas se le sumaban nitrógenos. Anaerobia, es decir, no teníamos oxígeno. El oxígeno prácticamente era inerte, no existía, había poca cantidad. Y, como ya sabemos, existía presencia de compuestos hidrogenados. Y esta es la secuencia. Primero existieron materias primas simples, que pasaron a moléculas orgánicas simples, que pasaron a coacervados, los cuales pasaron a protoviontes. Entonces, digamos, aquí podíamos tener diferentes elementos en cantidad, dispersos, pero estos, digamos, con la atmósfera y cómo está el planeta, ¿qué les pasó? Pasaron a ser moléculas orgánicas simples. Y estas moléculas orgánicas simples pasaron a ser los llamados coacervados, que luego se convirtieron en protoviontes. Esto de los coacervados y protoviontes es importante para entender el origen de la vida, porque el protovionte es como el predecesor de la célula, y los coacervados eran la acumulación de estas moléculas. Es decir, por diferentes tipos de afinidad, todas las moléculas, digamos, se juntaban en pequeños fragmentos, por así decirlo, siendo coacervados. Y los protoviontes eran como que un conjunto de estos, pero con una especie de membrana o algo que los englobaba, similar a una célula. Y aquí, esta imagen de su teoría. En realidad pongo esta porque, bueno, es la más bonita que se encuentra cuando se busca la atmósfera primitiva. Importante, yo les decía de los experimentos en laboratorio, el símil, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Descargas eléctricas. Lo que nosotros no vemos casi nunca en nuestro país, los rayos y demás. Habían un montón de tormentas en lo que sería la atmósfera primitiva. Teníamos una radiación diferente. Entonces, teníamos lo que sería la radiación UV, los rayos UV, teníamos el dióxido de carbono, vapor de agua, amoníaco, metano, sulfuros. Y aquí viene lo importante, esta existencia, el caldo primitivo. La palabra caldo lo van a escuchar más que nada para microbiología en los caldos de cultivo posteriormente, pero ¿qué hay que entender del caldo primitivo? Que básicamente contenía todo esto de aquí. Materias simples, moléculas orgánicas, conservados, tubiontes. Y ahora vamos a explicar por qué. Tenía toda esta materia prima junta. Habían erupciones, la temperatura era diferente, entonces este caldo primitivo era afectado por uno, por dos, por tres, vamos a poner aquí, sumado a todo esto de aquí. Entonces, se iba sumando materia prima, se iba exponiendo a descargas eléctricas, rayos ultravioleta, la propia temperatura, las condiciones atmosféricas en general. O sea, todo era un caos. Y del caldo primitivo, ¿qué pasó? Como les decía aquí, materias primas simples, moléculas orgánicas simples. Este es el segundo paso. Moléculas orgánicas simples, por así decirlo. Cuando escuchemos simples nos vamos a inclinar por monómeros. ¿Qué significa un monómero? Mono, uno, meros, unidad. Entonces, todos estos están esparcidos por allí solos, como si fuesen bloques, como si fuesen legos, como lo quieran ver ustedes. A partir de este punto, por afinidad o diferentes factores, las piezas que eran iguales se juntaron. Entonces, si un monómero acumula otros monómeros, pasamos a lo que sería polímeros. Aquí nos podemos referir sencillamente a la palabra polimerización, que se aumenta la cantidad de la unidad. Hay monómeros, dímeros, trímeros, tetrámeros, pero acá vamos a hablar solo de polímeros. A ver, ¿todo bien por aquí?
Entonces, como les decía, por afinidad se fueron juntando. Aquí está la polimerización. Entonces, estos de aquí ya era una cadena A, una cadena B de cierta molécula, una cadena C, y se formaron las membranas. Estas membranas encapsularon, encerraron, agruparon ciertos contenidos y estos polímeros. Y aquí viene lo que sería la protocélula o el protobionte. El protobionte existía, pero no se le podía llamar vida. ¿Por qué? Nos remontamos a las primeras diapositivas. Información molecular. Ya se los había señalado aquí. Entonces, ¿el protobionte qué tenía? Tenía polímeros, tenía monómeros, polímeros, tenía diferentes moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas, ¿qué hacían? Pues realmente no mucho. Esta protocélula existía, pero si no podía replicarse, pues ni metabolizar ni nada parecido, no podía ser considerada como un ser vivo, tener vida. Y aquí es donde nace el primer material genético. Ahora, ¿por qué es importante este primer material genético? Porque la protocélula o el protobionte pasaría a ser una célula. Esta célula ya posee la información. Células hay procariotas y eucariotas en los márgenes grandes. Entonces, no les voy a decir que célula tiene núcleo, no. Depende del tipo de célula. Esta célula contenía el material de una u otra forma. Puede ser con núcleo o sin núcleo. Las primeras células ya tenían todas las características necesarias para autorreplicarse, metabolizar y demás. Ahora, esto no quiere decir que necesariamente sean suficientes entre ellas. Nosotros, por ejemplo, siendo un organismo tan complejo, no somos suficientes. Dependemos de otros seres vivos para alimentarnos. Entonces, básicamente esa es la idea aquí, que entiendan la secuencia y lo relacionen con el experimento de Miller y Urley. En 1952 y el año 1953, este par de bioquímicos, Miller y Urley, respaldaron o dijeron, oye, mira, esta idea de Oparin y Haldane es bastante real. Hay que hacer un experimento sobre ella. Entonces, ¿qué hicieron? Simularon una atmósfera primitiva. ¿Se acuerdan todos los grupos que habíamos visto? Los gases y diferentes materias. Los pusieron aquí. Y bueno, también unas condiciones similares. Digamos, replicar una atmósfera primitiva es lo similar. Idéntica tampoco. Entonces, ¿qué necesitaron? Vapor de agua, metano, hidrógeno, amoníaco, descargas eléctricas y por supuesto una fuente de calor. Y vamos a comenzar desde aquí. Tenemos agua del océano, en la cual al calentarse va a proceder a evaporarse. Entonces, este vapor de agua va a llegar hasta las chispas eléctricas que tenemos aquí. Estas chispas conjuntamente con los gases que van a hacer, am, básicamente van a interaccionar como vimos aquí. Tal vez a una menor escala, tal vez en un experimento controlado, pero a raíz de esto se va a enfriar con este sistema de aquí y va a caer lo que sería propiamente desde aquí el agua enfriada con compuestos químicos orgánicos. La tomemos la serie en dos partes. Tenemos la primera que sería el agua del océano y la segunda cuando el agua ya está enfriada. Ahora, aquí, ¿cuál fue el resultado? Pues moléculas orgánicas, células, pudo ser en miles, millones de años. Entonces,
Para este experimento lo que obtuvieron fueron compuestos orgánicos. Es decir, se formaron compuestos orgánicos sin la aparición necesaria de lo que sería un microorganismo o algo similar. Entonces, este resultado, como les dije aquí, aminoácidos y diferentes moléculas. Es decir, cumplía con la teoría del origen químico de la vida, de Oparin y Haldane. Para entender un poco más de esto, tenemos que hablar de lo que sería el protobionte. Y ya habíamos visto, también llamado protocélula. Conjunto de sustancias orgánicas enclaustradas. ¿Qué significa enclaustradas? Encerradas, aprisionadas por membranas lipídicas. Entonces, teníamos aquí todo esto. ¿Por qué es importante esto de las membranas lipídicas? La célula, vamos a dibujarla así nada más simple como si fuese un huevo, y una membrana. La membrana celular es una bicapa fosfolipídica. No se olviden de esto. Es decir, pi significa 2, capa fosfolipídica. Lo voy a abreviar así. ¿Por qué? Porque ya les van a comenzar a hacer preguntas por si lo saben o si los quieren hacer dudar. Les van a decir, la membrana, ¿cuántas capas tiene? Ya, aquí, 2 capas de fosfolípidos principalmente. Bueno, estos protocélulas necesitan autorreplicarse, como ya les expliqué previamente, para considerarse células o seres vivos. Y a partir de aquí nace el modelo del mundo del ARN. Esto de aquí, ¿qué nos dice? Ya les había mencionado un poco aquí, pero vamos a explicarlo un poco más. El ADN se encuentra, digamos, en eucariotas compactado, únicamente, digamos, más suelto o expresando determinados factores de transcripción. El ARN es el que va a estar en el citosol, que va a servir para la síntesis de proteínas y demás. Tema para más adelante, pero ¿por qué dicen modelo del mundo del ARN y no del ADN? Bueno, básicamente porque este ARN trabaja con ribosimas, como las ribosimas. Se podía autorreplicar y también actuaba como molde en la síntesis de proteínas. Entonces, lo básico que debía hacer este ARN era trabajar como una otra ribosima, trabajar como un molde, autorreplicarse. Porque caso contrario, debía ir de ADN a, al ARN maduro, al ARN maduro y demás. Entonces, digamos que cronológicamente, el ARN apareció primero y luego recién apareció el ADN con organismos más complejos y demás. Ese es el fundamento. Aparte, por las proteínas involucradas y demás, son muchos factores, pero esto es lo principal. Es el modelo del mundo del ARN. Luego llegamos al apartado de la evolución celular. Para esto, importante y no se confundan, aquí tenemos dos fechas, o digamos dos plazos estimados. 3.700 millones de años y 3.500. Les dije durante la clase que los protobiontes no se podían autorreplicar, no tenían material genético, no había una herencia, ni nada parecido. Entonces, pregunta abierta para todos. Si no quieren abrir el micro, pueden escribir. Pero, ¿el origen de la vida fue con el protobionte o con las procariotas? Es decir, ¿fue hace
700 millones de años con el protovionte o hace 3.500 millones de años con los procariotas. Los leo. Toda opinión es válida, chicos. Pueden escribir el protovionte o las procariotas. Anímense. Morgana nos dice procariotas. ¿Qué dice el resto, muchachos? Somos 21 en sala. ¿Alguien más se anima? Tenemos protovionte y procariotas empatadas. ¿Alguien más para desempatar? Protoviontes. Protovionte. Procariotas, protovionte. Procariotas. Ya, hay una decisión dividida. Entonces, vamos a la primera Una diapositiva de consulta. la clase. Sí, adelante. ¿El protovionte es capaz de replicarse? No, no es capaz de replicarse. Por eso les voy a explicar nuevamente aquí el ser vivo y la vida. El protovionte tenía una membrana, es decir, vamos a poner esto como moléculas orgánicas, MO, y tenía una capa que lo envolvía. Entonces, el protovionte no podía metabolizar propiamente, no podía responder a estímulos, es decir, era un conjunto de materia orgánica, pero no tenía vida de por sí. ¿Por qué? Porque no tenía la información para reproducirse. Y morir, pues, si no tiene vida, no puede morir. En cambio, un ser vivo, para ser aceptado, para decir que tiene vida o viceversa, es un sistema químico capaz que transfiere su información molecular a través de la autorreplicación y de evolucionar. Entonces, volvemos aquí. El protovionte es una formación de membranas que contiene polímeros, nada más. Es decir, aquí no hablamos de información genética. La información genética aparece en el mundo del ARN. Aquí. Entonces, cuando estas células pasaron a tener, estas protocélulas protoviontes pasaron a tener lo que sería información genética como el ARN, ya no son protoviontes, son procariotas. Entonces, hace 3.700 millones de años aparecieron los protoviontes. 200 millones de años después se desarrolló el material genético y pasaron a ser procariotas. Ahora, un tema importante aquí que deben diferenciar son los plazos. Procariotas, 3.500 millones de años, protoviontes, 3.700 millones de años. Las procariotas sí se consideran seres vivos. Los protoviontes, como les expliqué, no. ¿A alguien le quedó alguna duda acerca de esto? Porque siempre lo preguntan y es importante que lo sepan. Así, por más pequeña que sea su duda. Igual, si no quieren decirlo ahora en la sesión que está siendo grabada, me lo pueden escribir por interno luego. Ya, y pensé que no está grabando. Ya, entonces, eso es lo importante. Ahora, otro punto a destacar que me olvidé decirles. La unidad mínima funcional de la vida, tal vez no lo estoy diciendo del todo correcto, es la célula. A partir de ello también recuerden,
una protocélula no es una célula. Es algo anterior a la célula. Entonces esto, no. Ahora, siguiendo con el desarrollo de esto, tenemos procariotas heterótrofas anaerobias. Es decir, no necesitaban oxígeno. Podían hacer todo esto a sus funciones vitales como tal, sin necesidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque si hubiesen necesitado oxígeno, no había. Entonces, su vida no hubiese sido factible. Ahora, heterótrofas, ¿qué significa? Aquí se los puse abajito. Necesita otros organismos para subsistir. Luego pasaron a mil, 1.000 millones de años más y aparecieron las procariotas autótrofas anaerobias, es decir, autótrofas, capacidad de sintetizar sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. Entonces, heterótrofas necesitaban de otros organismos, autótrofas pueden sintetizar sustancias esenciales a partir de sustancias inorgánicas. Igual aquí, tampoco necesitan oxígeno. ¿Y qué pasó hace aproximadamente 2.300 millones de años? La atmósfera pasó de ser anaerobia a ser oxidante. Retrocedamos. ¿Qué significa oxidante? Anaerobia no había oxígeno y la palabra oxidar significa adición de oxígeno. Si esta atmósfera pasó a ser oxidante, es decir, que abundaba el oxígeno. Ahora, estas procariotas, digamos que entre comillas, pasaban su vida con una u otra dificultad. ¿Por qué? Porque no había oxígeno. O sea, hacían todo sin oxígeno. Y luego, hace 2.200 millones de años, dijeron, mira, hay oxígeno. Tal vez lo podamos aprovechar. Es decir, evolucionaron de alguna manera. Y aquí le dijeron al oxígeno, te vamos a utilizar. De tal manera ya tenían otros mecanismos de sobrevivencia, de cómo sintetizar diferentes compuestos esenciales, cómo metabolizar. Y hace 1.800 millones de años aparecieron las eucariotas. Procariotas, no hay núcleo. Eucariotas, sí, tienen núcleo. La mayoría de las bacterias son procariotas, nosotros somos seres eucariotas, nuestras células tienen núcleo, es decir, toda nuestra información genética, nuestra ADN, está en un núcleo englobadas. Este núcleo tiene una membrana que se llama carioteca. Fuera de ello, no hay mucho que decir después de ello, hasta hace 750 millones de años atrás, que se tiene la atmósfera actual. Tal vez no tan contaminada, pero esta atmósfera oxidante que vemos es similar a la que existe hace 750 millones de años. Y bueno, esto más que nada es la secuencia. No creo que les lleguen a evaluar o preguntar en un examen cada paso de esto, pero el origen de la vida sí es el importante. Igual es un aproximado. Igual, difícilmente difieren las opiniones, pero igual lo pueden consultar con sus docentes o con su teoría para ver qué les dicen. Hasta donde a mí me enseñaron era aquí. Y esta aquí es un distractor. Ahora pasamos a la teoría endosimbiótica. Esta teoría, am, la verdad es
que no está tan alejada ni nada parecido de la realidad. Ahora les voy a explicar por qué. Vamos primero con lo que sería gráfico de aquí. Si recuerdo, creo que es el CARP. La mayoría de gráficos que pongo más adelante son del CARP. Les recomiendo que lo lean. Tiene bastante información y es entretenido. Y les doy como consejo que si no son de leer mucho, comiencen ahora, porque cuando avanzan los ciclos les piden que lean más, o incluso les dan asignaciones y les dicen que ustedes buscan la información. Y la verdad que buscar información de un tema en concreto, varias fuentes difieren y hay un montón de tópicos, pero el consejo que les doy es que se acostumbren a leer un poco. Desde ya mínimamente, tampoco es que se acaben un libro en una semana. Ya, comenzamos primero con lo que sería las arqueas. Estas arqueas de aquí se comieron o fagocitaron una bacteria, pero esta bacteria de aquí, cuando se la estaba comiendo, le dijo, oye, hagamos un trato. Yo te ayudo con algo de tu metabolismo, te ayudo a digerir, te ayudo a lo que necesites y yo me quedo viviendo dentro tuyo. Y la arquea como que le dijo, oye, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar qué tal. ¿Qué pasó aquí? Aquí teníamos el núcleo de la arquea, aquí el núcleo señalado, y esta arquea alojó a la bacteria, pero la bacteria, mm, al tener un trato con la arquea, por así decirlo, se desarrolló ¿en qué? En la mitocondria. Esta mitocondria de aquí le ayudó con lo que es la energía a esta arquea. Y esta arquea comenzó a desarrollar diferentes orgánulos, organelas, citoplasmáticas. Entonces, esta bacteria proliferó, se quedó allí. Importante, la mitocondria tiene su propio material genético que no se encuentra en el núcleo, así que imagínense aquello. Esto es algo que apoya la teoría. Entonces, a partir de aquí ya teníamos una célula diferente. Pero esta célula dijo, oye, si me como otro tipo de bacteria, ¿qué pasará? Vio una bacteria pasando, está aquí verdecita, y se la comió. Y básicamente es como que le hubiese dicho, oye, ¿te digiero o me ayudas? Y esta cianobacteria se transformó en lo que sería un cloroplasto en la célula vegetal. Ahora, esto para que no se olviden, porque todos caen o la mayoría caen. Si les preguntan rara vez por la célula vegetal, ¿tiene mitocondria, tiene cloroplastos? Tiene ambos. Aquí los pueden ver. Y en la célula animal y otras no fotosintéticas solo se quedó con lo que sería la bacteria pasándose la mitocondria. Y de hecho, en las bacterias hay los llamados plásmidos. Su material genético es circular. Esta cosita de aquí, plásmidos. Los plásmidos tienen el ADN circular, son propios de las bacterias. Y el ADN de la mitocondria también es circular. Vaya coincidencia. Ahora, vamos un poco al texto. Teoría de la endosimbiosis en serie. ¿Por qué endosimbiosis en serie? Pues porque aplica para células vegetales y animales. Y aquí lo tenemos. Una endosimbiosis para animales, dos para células vegetales. ¿A quién la propuso? Lynn Margulis. Y como ya les expliqué con esta pequeña historia, entre comillas, la asociación de organismos mediante la cual el hospedero y el endosimbionte
se benefician mutuamente. Ahora, importante estos dos conceptos, invaginaciones y fagocitosis. Las invaginaciones básicamente son una formación de bolsa o pliegue de membrana y la fagocitosis es un mecanismo de defensa que consiste en ingerir para posteriormente destruir. Esto se ve más que nada en sistema inmune o células que se dedican explícitamente a fagocitar. Ahora, de la teoría endosimbiótica, ¿les quedó claro a todos? ¿Hay algo que necesiten que vuelva a repetir o explicar de mejor manera? Asumir el silencio como un sí. Y aquí llegamos a la parte final de lo que sería la clase. Les he hecho un pequeño mapa, modelo de refrescar o recordar toda la clase. Tenemos el origen de la vida y la evolución. Aquí tenemos las teorías y la evolución propiamente. Entonces, tienen el mapa allí para que lo vean. Luego les voy a compartir lo que sería la clase en PDF, pero necesito hacer una pequeña retroalimentación y luego repasamos el mapa. Así que me gustaría que todos participen. Me gustaría que den una pequeña definición acerca del origen químico de la vida. Suficiente, máximo, lo más corto que puedan y lo pongan en el chat. Para ustedes, en resumen o en pocas palabras, ¿qué es la teoría del origen químico de la vida? Son 6:52. Vamos a dar hasta las 6:55. Les dejo el mapa puesto aquí. Me gustaría que participen, si participan todos bien y recuerden que es totalmente voluntario. Y por otro lado, si alguien tiene alguna consulta o duda en este momento, que la haga ahora mismo para, digamos, dejar en claro el tema y pasar al siguiente, al siguiente tópico de la reunión de hoy, que es la sesión 2, macromoléculas. Así que chicos, hasta las 6:55, algo breve nada más, para valorar más que nada cómo lo han entendido. Y a las 6:55 les explico rápidamente el mapa conceptual y ya con ello les paso el post-test de esta clase y el pretest de la siguiente y comenzamos una nueva grabación.
A ver, se animó. Bueno, para la siguiente será. Vamos a explicar básicamente este resumen del mapa. En cuanto a las teorías, el creacionismo no tiene mucha magia. Básicamente nos habla de una fuerza sobrenatural que creó todo y de especies inmutables, generación espontánea, propuesta por Aristóteles, es la vida a partir de la materia inerte, fue refutada por el experimento Reddy de Francisco Reddy, el cual nadie toma atención. Luego tenemos la panspermia, propuesta por Svante August Arrhenius, que básicamente nos dice una vida propagada por microorganismos y meteoritos. Y bueno, su evidencia a favor está básicamente en la existencia de aminoácidos y bacterias. Luego el origen químico de la vida, propuesto por Oparin y Haldane, nos habla de la atmósfera primitiva y de cómo se creó la vida a partir de lo que serían materias primas simples, moléculas orgánicas simples, coacervados, protobiontes, y Miller y Urley que apoyaron esta teoría simulando la atmósfera primitiva. Luego hablamos un poco de los protobiontes, que son los precursores de las células, y de la teoría del mundo del ARN, autorreplicación y síntesis de proteínas. Los tipos de organismos, autótrofos, heterótrofos, y que bueno, los autótrofos sintetizan sustancias esenciales, mientras los heterótrofos dependen de otros organismos. La teoría endosimbiótica o de la endosimbiosis en serie, por Lynn Margulis, nos dice que hay una relación simbiótica entre lo que sería una arquea, una bacteria, y para el caso de las células vegetales, una arquea, una bacteria y una cianobacteria. Los mecanismos fueron invaginaciones y fagocitosis. Ahora sí, llegó su momento. Dudas, consultas que tengan acerca del tema. Si no tienen ninguna o tienen alguna después. Ah, ya. A ver, vamos en orden. Proceso por el cual moléculas inorgánicas pasan a ser moléculas orgánicas. Sí, Mark. Básicamente ese es el inicio, el ápice o lo más importante en la teoría, en la teoría del origen químico de la vida. De materias primas simples pasamos a moléculas orgánicas simples y a partir de aquí hay una cascada de coacervados, protoviontes y células. Todo esto gracias a la atmósfera reductora, anaerobia, presencia de compuestos hidrogenados, como vemos aquí. Y bueno, que se replicó en este experimento. Ah, sobre la célula vegetal, en el caso de la célula vegetal hubo una segunda endosimbiosis, como vemos aquí. La arquea más una bacteria pasaron a lo que sería a hacer este pequeño arreglo de simbiosis para que los dos se beneficien. Al beneficiarse, se decantó en una célula animal o, caso contrario, am, fagocitó nuevamente, esta vez no una bacteria, sino una cianobacteria, y esta cianobacteria se convierte en un cloroplasto. Esa es más que nada la aclaración con la célula vegetal. Si nos damos cuenta, tiene mitocondrias y cloroplastos. En cambio, la célula animal solo tiene las mitocondrias que vemos aquí. Y bueno, otras diferencias como la pared celular y otras organelas, que dan el pigmento o el color. Pero eso es básicamente lo importante aquí, en la teoría endosimbiótica. Y fuera de eso, algún punto en particular. Mm, no, básicamente eso es lo más importante y resaltante de toda la clase. En realidad es una clase más teórica, es un poco.
breve, entre comillas, pero siempre tenganla presente. Y bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Estoy aquí para ayudarlos, así que si tal vez les da un poco de vergüenza, igual me lo pueden escribir por privado. Vamos a parar la grabación de esto.